¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de la imaginación, pero no de mi imaginación, sino de los números imaginarios. Veremos las potencias del número i con algunos ejemplos. Seguramente los vas a ver muy llamativos. ¡Vamos para allá! Pues comenzamos. Primero tenemos que recordar que la raíz de menos 1 es lo que se define como i. Es decir, i va a estar presente en las raíces de los números negativos. Esta definición va a ser muy importante porque va a permitirnos conocer toda una nueva gama de números, los números imaginarios. Podemos encontrar diferentes tipos de números imaginarios: enteros, racionales, irracionales, es decir, en esencia van a tener similitudes con los números reales, pero van a formar un nuevo campo que se llama el imaginario. Y juntos nos pueden generar los números complejos, que no van a ser otra cosa que tener una parte real y una parte imaginaria. La raíz de menos 1 decimos que es i. De manera que cuando nosotros hacemos operaciones, si tenemos por ejemplo el número 3i, nos indica que es un número cuya magnitud es 3, pero que va a ser un número imaginario. Si tenemos menos 5i, significa que nosotros tenemos un número cuya magnitud es menos 5 y que es un número imaginario. Ahora, en diferentes operaciones vamos a necesitar hacer potencias del número i, como las veremos a continuación. Consideremos que nosotros queremos determinar estas potencias del número i elevado a la primera potencia, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, sexta, séptima, octava. Solamente por decir. Vamos a resolver cada una de estas potencias para que veamos qué implicaciones tiene y cómo podríamos calcular potencias que sean incluso más grandes. Si tenemos i elevado a la 1, sabemos que todo número elevado a una potencia pues nos va a dar el mismo número. Siguen aplicando las reglas de los números reales. Si tenemos por ejemplo un 5 elevado a la 1, esto significa simplemente 5. Si tenemos 7 elevado a la 1, esto es simplemente 7. Entonces, de forma similar, nosotros podemos elevar i elevado a la 1, simplemente va a ser i. Si queremos elevar i al cuadrado, tendremos que recurrir a la definición. Si nosotros dijimos que i corresponde a la raíz de menos 1, voy a sustituirlo y voy a poner que esta i vale raíz de menos 1 y esto está elevado al cuadrado. Sabemos que la raíz y el cuadrado se pueden reducir, de manera que esto simplemente va a ser menos 1. I al cuadrado equivale a menos 1. Si tenemos i al cubo, lo podemos separar, pero para separarlo vamos a necesitar utilizar algunas propiedades algebraicas. Debemos recordar este par de propiedades algebraicas. X, que nos puede representar cualquier número. Si tenemos un número elevado a una potencia y esto a su vez está elevado a otra potencia, entonces las potencias simplemente se multiplican y la base se queda sin afectarse. Si tenemos por otro lado la multiplicación de dos bases que están elevados a diferentes potencias, x a la n por x a la m, como la base es la misma, la base la podemos dejar y las potencias se van a sumar. Estas propiedades nos van a ayudar a determinar algunas de las potencias del número i. Continuemos. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, i elevado al cubo, esto es lo mismo que expresar i elevado al cuadrado que multiplica a i. Si te das cuenta, estoy utilizando esta propiedad, porque tener elevado i al cuadrado y multiplicarlo por i a la 1, las potencias se sumarían. 2 más 1 nos daría el 3 que nosotros tenemos originalmente. De esta forma lo voy a desglosar en este momento y así lo haré para otras potencias. Esto significa que si yo tengo i al cuadrado, del resultado anterior sabemos que i al cuadrado corresponde a menos 1.
y esto está multiplicando a i a la primera potencia. Y del resultado previo a este, nosotros también sabemos que i a la primera potencia simplemente es i. Si multiplicamos menos 1 por i, nos va a dar simplemente menos i. Es decir, que cuando elevamos i al cubo, vamos a obtener simplemente menos i. Ahora, si elevamos i a la cuarta potencia, lo voy a desglosar y lo pondré como i al cuadrado que multiplica a i al cuadrado. Sabemos que esto se puede escribir así porque las potencias sumadas nos van a dar ese 4. I al cuadrado ya lo teníamos en un resultado previo. I al cuadrado sabíamos que equivale a menos 1. De manera que voy a sustituir su valor. I al cuadrado que vale menos 1, que multiplica a i al cuadrado que vale menos 1. Y menos 1 por menos 1 será 1 positivo. I a la cuarta equivale a 1. Si queremos calcular i a la quinta potencia, me voy a aprovechar de resultados previos. I elevado a la cuarta por i elevado a la 1. Voy a utilizar el resultado anterior, porque en el resultado anterior encontré que i a la cuarta equivale simplemente a 1. De manera que i a la cuarta es 1, y este 1 está multiplicando a i a la primera potencia, que simplemente es i. I por 1 será simplemente i. En el caso de i a la sexta potencia, ahora lo voy a separar como i a la cuarta que multiplica a i al cuadrado. I a la cuarta vale 1. I al cuadrado sabemos que vale menos 1. Y menos 1 por 1 será menos 1. Voy a hacer algo similar para i a la séptima potencia. I a la séptima potencia la puedo separar como i a la cuarta que multiplica a i al cubo. I a la cuarta ya hemos dicho que vale 1. I al cubo también es un resultado que ya obtuvimos. Ya habíamos dicho que vale menos i. 1 por menos i va a ser simplemente menos i. Y por último, si quiero calcular i a la octava, será i elevado a la cuarta que multiplica a i elevado a la cuarta. I a la cuarta ya sé que vale 1 y esto va a multiplicar a 1, dándonos por resultado simplemente 1. Ahora, quiero que observes, i a la primera potencia me dio i al cuadrado me dio menos 1, i al cubo me dio menos i a la cuarta me dio 1, i a la quinta me dio i a la sexta me dio menos 1, i a la séptima me dio menos i a la octava me dio 1. Si te das cuenta, esto es un patrón, se va repitiendo, i menos 1 menos i 1, i menos 1 menos i 1. Esto significa que, por ejemplo, si yo quiero sacar i a la novena potencia, yo puedo continuar con este patrón y saber que esto simplemente equivale a i. I a la décima potencia equivale a menos 1. I a la onceava potencia equivale a menos i. Y así consecutivamente. Te puedes dar cuenta que cuando nosotros sacábamos potencias más allá de i a la cuarta, es decir, i a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, factorizábamos haciendo i a la cuarta, dándonos cuenta que este i a la cuarta simplemente corresponde a un 1. Eso facilita mucho las operaciones. Seguir este patrón también puede resultar un poco enredado. ¿Qué pasaría cuando nosotros tengamos potencias que sean muy grandes de i? No sé, un i a la 25. Ir siguiendo este patrón y poner todos estos resultados puede ser tardado y laborioso, pero no es necesario realizar todo ese procedimiento. Hay formas en las que nosotros lo podemos calcular de una manera rápida, sin demasiadas complicaciones. Veamos cómo lo podemos calcular. Si tenemos i elevado a la 25, esto yo lo voy a sacar como i elevado a la cuarta elevado a la sexta potencia, que está multiplicando a i. Observa qué es lo que hice. Escribí i a la cuarta porque yo sé que i a la cuarta equivale a 1. Y por las propiedades que nosotros habíamos mencionado previamente, si tengo una potencia elevada a otra potencia, estas potencias se multiplican. 6 por 4 me da 24. Y utilizando la segunda propiedad algebraica que te describí, al estar multiplicando esto por i, que aunque no lo tiene, yo sé que está elevado a la primera potencia,
24 más este 1 será 25. De manera que yo tengo realmente la misma expresión. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cuando yo escribo i a la cuarta, yo sé que esto equivale simplemente a 1. 1 elevado a cualquier potencia me va a seguir dando 1. Entonces yo puedo decir que 1 elevado a la sexta va a ser 1 y esto multiplica a i. 1 a la sexta es 1, 1 por i será simplemente i. No tuve que estar siguiendo todo el patrón para saber cuando tenía i menos 1, menos i, 1. Simplemente reduje todo a potencias múltiplos de 4. Si yo tengo, por ejemplo, i elevado a la 37, voy a expresarlo como i elevado a la cuarta, y aquí voy a poner una potencia que se acerque lo más posible a 37. Por ejemplo, puedo utilizar la potencia 9. 9 por 4 son 36. Para 37 solamente me falta 1. Y entonces aquí voy a poner i elevado a la potencia 1. Esto yo sé que vale 1. Y 1 por i va a ser simplemente i. De manera que yo necesito saber cuando la potencia que nosotros estamos calculando es un múltiplo de 4. Porque los múltiplos de 4 me van a ayudar. ¿Qué pasaría si tuviéramos potencias que fueran mucho más grandes? Por ejemplo, que tuviera i elevado a la 191. Esta es una potencia realmente grande. ¿Qué podríamos hacer en este caso? La mejor estrategia que podemos seguir es encontrar un múltiplo de 4 que se acerque a este valor. Para eso lo que vamos a hacer es dividir 191 entre 4. Me conviene hacerlo sin el uso de calculadora, porque los residuos me van a ser de ayuda. Haciéndolo sin calculadora yo sé que aquí voy a tener 4, 4 por 4 son 16, para 19 son 3, bajo este 1, 7 por 4 son 28, para 31 son 3, y esto me va a ayudar a reexpresar mi potencia de i. Lo voy a escribir como i elevado a la cuarta, y esto lo voy a elevar a la 47. El residuo será otra potencia de i y lo pondré como i elevado al cubo. ¿Ya te diste cuenta que yo lo reduje y ya no estoy trabajando con un número tan grande? I a la cuarta sé que es 1 y elevado a la 47 no lo va a afectar en lo más mínimo, sigue siendo 1. I al cubo es un resultado que nosotros ya conocíamos. I al cubo vale menos i. Lo que significa que i elevado a la 191 va a ser simplemente menos i. ¿Te imaginas si hubiéramos seguido el patrón de i menos 1 menos i 1 para llegar hasta 191? Eso sería una tarea de nunca acabar. Podemos sacar potencias entonces tan grandes como nosotros nos las podamos imaginar. Y además podemos aprovechar las potencias de 4. Para poderlo obtener, no necesito dividir todo el número que me están dando. Observa, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tomar la potencia i a la 191, la hubiera tomado como i a la 91? Si hubiera hecho la división de 91, observa, esto va a ser 2, nos queda 1, bajo este 1, esto va a ser 2 y el residuo es 3. Date cuenta que lo único que nos altera a nosotros la potencia que nos interesa es la que observamos en el residuo. En el residuo anterior era 3 y por eso aquí escribí i al cubo. Este valor y este valor me ayudan simplemente a tener una potencia de i que me va a dar 1. I a la cuarta elevado a la 47, era el caso anterior. Y en este caso sería i elevado a la cuarta elevado a la 22 por i elevado al cubo. Si te das cuenta, el resultado es exactamente el mismo que mi resultado anterior, simplemente menos i. Lo que significa, realmente no nos interesa conocer este valor que está aquí. Si es un 47, si es un 22, si es un 5, si es un 53, no importa. Lo que me importa es el residuo. De manera que podemos sacar potencias del número i. Haré un par de ejemplos
para que te des cuenta que no importa qué tan grandes sean esas potencias, las podemos resolver. Pon atención. Acabo de poner un par de ejercicios con potencias que ya son más grandes. I elevado a la 373. No necesito resolver toda la potencia. Tomaré el 73 y lo voy a dividir entre 4. Recuerda, te conviene hacer la división de forma mecánica, sin usar calculadora, porque la calculadora no te va a dar el residuo. Bien, ya tengo esta potencia, de manera que el residuo simplemente es 1. Eso significa que I a la 373 simplemente equivale a I elevado a la 1, que será I. Este 18 y este 4 en realidad no importan, porque tenemos un I elevado a la cuarta, que es 1, y eso elevado a la 18, que seguirá siendo 1. En el otro caso tengo I elevado a la 12.347. A pesar de que es un número muy grande, solo me interesan las últimas dos cifras, 47. Lo hacemos de forma mecánica y me puedo dar cuenta que eso equivale simplemente a I elevado al cubo. Y del resultado que ya conocemos, I elevado al cubo solamente es menos I. Por lo tanto, podemos sacar potencias del número I sin importar qué tan grandes sean. Lo podemos simplificar y siempre lo vamos a dejar en términos de 1 o I, tanto positivo como negativo. Seguramente tú puedes inventar muchas potencias y hacer muchos ejercicios para darte cuenta que esto no es tan complicado. Inventa tus propios ejercicios para que los puedas corroborar. Sigue paso a paso y recuerda, solamente la práctica te va a permitir adquirir este aprendizaje. Nunca es fácil, pero con entusiasmo y con dedicación seguramente lo puedes lograr. Nos vemos en la próxima. Al ver este video, has dado un paso importante en tu aprendizaje de matemáticas. No lo olvides, la práctica es la que definirá tus nuevas capacidades. Haz tantos ejercicios como te sea posible. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones, reclamos, sueños, ilusiones, miedos y frustraciones, déjamelos en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.